Rusia es enorme. El país se extiende a través de 11 zonas horarias diferentes en 2 continentes diferentes y ocupa aproximadamente una octava parte de toda la tierra del planeta. A pesar de todo esto, Rusia tiene un problema crítico. Se está reduciendo. Vamos, exploremos el planeta. No se está reduciendo en territorio. Rusia tiene mucho de eso. En cambio, el problema de la reducción de Rusia es su población, que ha estado disminuyendo casi continuamente durante casi 30 años. Cuando solo se mira el tamaño de los países en función de la cantidad de territorio que tienen, Rusia claramente gana esa carrera. Pero cuando se toma en cuenta la población de Rusia de aproximadamente 144 millones de personas, Rusia se convierte en el 9º país más grande del mundo, detrás de muchos otros países que son significativamente más pequeños en territorio como Pakistán, Nigeria y, lo más interesante, Bangladesh, un país que es 118 veces más pequeño que Rusia, pero tiene más de 20 millones de personas más viviendo allí. Un caso aún más extraño es la isla de Java. Dentro de Indonesia, Java es 123 veces más pequeña que Rusia, pero la población de la isla, de 141 millones, se compara fácilmente con la población total de Rusia, de 144 millones. Y no siempre fue así. Tan solo en 1900, el territorio de la Rusia moderna, sin tener en cuenta la población del resto del Imperio ruso en ese momento, tenía la tercera población más alta de cualquier país del mundo, solo detrás de la China Qing y la India controlada por los británicos. Había más rusos en ese momento que estadounidenses, pero en un siglo, todo eso había cambiado por completo. Y la razón principal por la que cambió, y la razón por la que la Rusia moderna todavía lucha tanto con este problema, se debe en gran medida a la Segunda Guerra Mundial, una guerra que devastó por completo a la Unión Soviética y a Rusia en particular. En solo 4 años de guerra entre 1941 y 1945, la URSS perdió un asombroso 13.7% de toda su población, junto con otros países de Europa del Este como Polonia. El hecho es que Europa del Este en general sufrió un golpe masivo de población en solo 4 años, y las cicatrices que esa guerra dejó en la sociedad aquí todavía se pueden sentir hoy. Una estadística que me viene a la mente y que es particularmente inquietante es la de los varones nacidos dentro de la Unión Soviética durante 1923. Si naciste como niño en cualquier parte de la URSS ese año, entonces, justo al nacer, solo se te daría un 20% de posibilidades de permanecer vivo lo suficiente para ver tu 23 cumpleaños en 1947. El 680% de todos los niños nacidos en la URSS ese año estarían muertos para el 1 de enero de 1946, solo 23 años después. Si observamos la pirámide de población de Rusia, un gráfico que muestra a las personas que viven dentro de un país de todas las edades, se puede ver un crecimiento saludable al principio y luego una caída masiva durante los años de la Segunda Guerra Mundial. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, la población comenzó a recuperarse, pero se desaceleró a fines de la década de 1960. Esta desaceleración fue el primer eco de la Segunda Guerra Mundial. Todos esos millones de jóvenes que murieron en la década de 1940 sin tener hijos propios, significaron que todos sus millones de niños no nacidos no estaban vivos para tener sus propios hijos, 20 a 25 años después. A fines de la década de 1960, lo que provocó que el crecimiento demográfico se estancara. Avanzamos otros 20 a 25 años hasta principios de la década de 1990, y podemos ver el segundo eco de la Segunda Guerra Mundial, donde los bisnietos de todos los que murieron durante la guerra habrían nacido si hubieran sobrevivido. El efecto de las guerras sobre la población de la época se agravó por el hecho de que en 1991 colapsó la propia URSS, lo que sumió a Rusia en una profunda convulsión económica y social. La tasa de natalidad se desplomó mientras que la tasa de mortalidad se disparó. Rusia experimentó su primera caída real de población desde 1945. En 1992, el primer año después del colapso de la Unión Soviética, contribuyeron a que muchas personas simplemente decidieran no tener hijos o emigrar del país. Y combinado con un segundo eco de la guerra, la población de Rusia continuó disminuyendo cada año desde 1992 hasta 2012. Rusia comenzó a crecer de nuevo entre 2013 y 2015, pero luego se ha reducido más cada año desde 2006 hasta el presente. Parte de esta contracción moderna se puede atribuir al impacto de la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial en la sociedad rusa, que está sucediendo ahora mismo.
Los tataranietos de las personas que murieron sin hijos en la guerra normalmente estarían naciendo ahora mismo. Y como eso obviamente no está sucediendo, está teniendo un efecto marcado. Pero también hay otros factores en juego. Otro es que Rusia está experimentando actualmente más dificultades económicas. En 2014, Rusia se anexionó la península de Crimea, una medida que agregó más de 2 millones de personas a la población rusa y que aún no fue suficiente para impulsar la población de Rusia de nuevo al nivel visto en 1991, con varias sanciones aprobadas contra Rusia por varios países de todo el mundo. Como consecuencia de esta anexión, Rusia se redujo de la 9ª economía más grande del mundo en 2014 hasta la 12ª economía más grande del mundo 5 años después, en 2019, con India, Canadá y Corea del Sur superándola. Otro problema que aún no se ha mencionado, y que ciertamente juega un papel, es la geografía de Rusia y el hecho de que la mayor parte de ella es bastante inhóspita en los tiempos modernos. El 77% de la población total de Rusia, o 110 millones de personas, vive en la parte europea de Rusia, donde las temperaturas son más suaves, pero esta parte de Rusia solo representa el 23% del territorio ruso. El resto pertenece a una enorme región llamada Siberia, que es la inversa de la Rusia europea. Representa el 77% del territorio ruso, pero solo el 23% de la población rusa. Si Siberia fuera un país independiente, seguiría siendo el país más grande del mundo en términos de tamaño, pero tendría una población menor que California. Siberia está en gran parte subdesarrollada y es extremadamente hostil a la habitación humana, con inviernos brutales y largos con temperaturas absurdamente frías. Debido a esto, la mayor parte de Siberia está completamente vacía sin muchos asentamientos humanos, y como resultado, Rusia realmente no tiene tanta tierra en la que pueda asentarse la gente como puede parecer a primera vista. Bangladesh y la isla de Java pueden ser 100 veces más pequeñas que Rusia en cuanto a superficie total, pero se podría decir que tienen tierras agrícolas más ricas y de más fácil asentamiento que Rusia, lo que en parte ayuda a explicar por qué tienen poblaciones más numerosas o similares. La geografía de Rusia siempre ha sido, en cierto modo, uno de los mayores desafíos que ha tenido que superar el país y sigue siendo un obstáculo enorme para ampliar su población. Si combinamos todos estos factores con otros aspectos, como una tasa de inmigración moderadamente baja en relación con el tamaño de Rusia, podemos empezar a tener una idea general. Si la tendencia actual de disminución de la población continúa hasta 2050, Rusia se encontrará en una posición en la que solo será el 14º país más grande del mundo, muy por detrás de países como Nigeria, Pakistán, Etiopía, Bangladesh, Filipinas, México, la República Democrática del Congo e incluso Egipto. Sin embargo, esas estimaciones son las estimaciones oficiales de las Naciones Unidas y están lejos de ser las más pesimistas. Otras estimaciones de otros demógrafos creen que si la disminución de la población vuelve a los mismos niveles que experimentó Rusia durante la década de 1990, la población podría reducirse a tan solo 110 millones, lo que haría que Rusia sea aproximadamente igual a lo que probablemente será Irán en esa misma época. En términos de números de población, los próximos 30 años serán casi con certeza un momento interesante y decisivo para la nación rusa. Entender a Rusia es complicado, especialmente desde la perspectiva de un extraño. Winston Churchill dijo una vez sobre Rusia que es un enigma envuelto en un misterio, así que si realmente quieres profundizar en la historia y civilización rusas, no hay mejor libro que la historia de Rusia, desde Pedro el Grande hasta Gorbachov, escrita y narrada por Mark Steinberg. Y como siempre, gracias por ver, nos vemos en otro video para seguir explorando el planeta.